En el módulo 4 revisaremos la importancia de los factores emocionales en los procesos de aprendizaje. El mundo emocional nos acompaña cotidianamente en todas nuestras actividades, con mayor o menor protagonismo. En el aprendizaje, aunque no sea central, es un factor muy importante a considerar. Dentro de los factores que influyen en el aprendizaje, el área emocional es muy relevante. Hablar, por ejemplo, de la motivación, la actitud, son aspectos que influyen en el aprendizaje de forma significativa, que surgen del mundo emocional y pueden ser muy gravitantes en los resultados obtenidos finalmente. Factores emocionales importantes que tienen que ver con el aprendizaje, señalábamos la motivación de logro, la perseverancia, mantenerse en un objetivo durante el tiempo, mantener el interés, el manejo del estrés, enfrentar la ansiedad, entre otros. Junto con la inteligencia, la capacidad cognitiva de aprender, se ha desarrollado el concepto y la idea de inteligencia emocional, que tiene que ver con habilidades para regularnos a nosotros mismos. Algunas de ellas son la autoconciencia de las emociones, el control, la motivación, la empatía, la influencia de las emociones en el manejo de las relaciones interpersonales. Se sabe ya que la autorregulación emocional es un factor muy importante en el éxito académico a nivel universitario. Tiene que ver con qué tan consciente soy de las propias emociones, si las conozco, si las manejo, si las controlo en función de los objetivos de aprendizaje que me propongo. En el aprendizaje, por ejemplo, la motivación es central. Poder disfrutar, gustar de lo que se estudia, de lo que se aprende, es un plus, es decir, es una ventaja para poder aprender más fácilmente y alcanzar los logros propuestos. La motivación es energía. Emocionalmente nos energiza la conducta, nos permite perseverar en el tiempo frente a compromisos de estudios prolongados, por ejemplo. Desde el área emocional, un aspecto importante a revisar frecuentemente ante el estudio y el área académica tiene que ver con la ansiedad frente al rendimiento. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con estas emociones que surgen frente a la sensación de estar evaluado, ya sea en una presentación oral, escrita, ante un examen o una prueba. ¿Qué situaciones nos pueden poner ansiosos en relación al aprendizaje? Por ejemplo, las situaciones desconocidas, tener que rendir controles o pruebas, tener que hacer presentaciones, disertaciones o cuando nos sentimos expuestos. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con esta sensación desagradable, un sentimiento de expectación temerosa frente a un peligro. Se vive desde diferentes síntomas, por ejemplo, cambios fisiológicos, dolores de cabeza, dolores de estómago. A continuación veremos otros síntomas que podemos asociar y conocer más sobre cómo la ansiedad se presenta en nuestro día a día. ¿Cómo la ansiedad interfiere en nuestro rendimiento? La ansiedad es una emoción que nos acompaña de distintas perspectivas, por ejemplo, desde la forma de ser, desde el contexto en que uno se presenta. Es importante recordar que esta ansiedad puede ser positiva o negativa. Positiva en el sentido que nos ayuda a exigirnos y negativa en el sentido que nos puede bloquear. Es importante entonces abordar la ansiedad y ver cómo esta nos acompaña día a día. ¿Reconoces algunas manifestaciones o síntomas físicos en ti asociadas a la ansiedad? Por ejemplo, aumento o disminución del apetito, sensación de taquicardia, temblores, dolores de cabeza. Algunos de los síntomas conductuales asociados a la ansiedad tienen que ver, por ejemplo, un tono de voz nervioso, conductas de evitación, inquietud excesiva. Es importante que las chequees y veas cuáles de estas aparecen en ti. Entre las manifestaciones emocionales asociadas a la ansiedad aparece, por ejemplo, la irritabilidad o agresividad, el miedo a fallar, la apatía o el desánimo, el nerviosismo excesivo. Algunos síntomas de la ansiedad que es importante reconocer tienen que ver con manifestaciones cognitivas y que muchas veces no consideramos. Por ejemplo, la sensación de confusión, dificultades para concentrarse, la distracción excesiva, la tendencia al perfeccionismo. Es importante que las revises y las reconozcas en ti.
Muchas veces las situaciones que nos provocan ansiedad no las podemos evitar. No se trata de anular o evitar las situaciones. Sin embargo, lo que podemos hacer es trabajar en función de prepararnos antes de la situación. Por ejemplo, practicar alguna técnica de relajación, evitar siempre estudiar a último momento y también después desarrollar algunas acciones que nos permitan controlarnos y enfrentar la situación que tenemos que abordar. A nivel académico, el manejo de la ansiedad se pone a prueba en situaciones bien especiales, sobre todo cuando enfrentamos dificultades o tenemos frustraciones a nivel académico. ¿Qué hacer cuando, después de haber invertido tiempo, esfuerzo, haber sacrificado horas de sueño, nos encontramos con una nota indeseable que nos provoca frustración e inseguridad respecto a nuestro desempeño? Cuando hemos tenido alguna frustración académica, los impactos emocionales no se pueden evitar. Es normal estar tristes, decaídos, por un tiempo. Sin embargo, después de aquello, es importante recobrar entonces la motivación y pensar en conductas y acciones que puedan corregir la situación en la próxima oportunidad. Modificar, por ejemplo, las estrategias de estudio que estábamos utilizando. Evaluar fríamente las consecuencias de la situación. Reconocer y recordar nuestros recursos y habilidades. Darle un sentido, retomar nuestra motivación con el estudio y cuidar nuestra vida personal, destinando tiempo también a nuestra vida afectiva, social y recordar los valores a la base. ¿Qué es el estrés? Tiene que ver con un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento relacionados entonces con una consecuencia a una situación frustrante. Es un estado de alto nivel de excitación y angustia, muchas veces asociado a sensación que no podemos hacer frente a una situación. El estrés presenta dos lados. Uno de ellos tiene que ver con una sensación de sobrecarga que perturba y dificulta la actuación de una persona, pero un aspecto del estrés tiene que ver con la actitud de desafío al potencial humano. Quiere decir esto con la capacidad de enfrentar situaciones nuevas y resolverlas. Es importante saber que las reacciones frente a un estresor, en particular una situación agobiante, es distinta según cada persona. Es decir, algunos tenemos más o menos tolerancia frente a situaciones de estrés. El nivel de estrés que enfrentamos tiene que ver con cómo procesamos una situación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, alguien en la universidad puede pensar: estoy a fines del año lleno de pruebas, trabajos y exámenes. Esta es una situación que puedo tolerar. Por otra parte, alguien puede sentir esa situación como excesivamente dificultosa. No voy a poder con todo. Este tipo de respuesta genera mayor ansiedad, mayor temor y finalmente mayor estrés. Es importante saber que al hablar de estrés también tiene un lado positivo. Se le llama eustrés. ¿Tiene que ver con qué? Con que al tener una cierta presión funcionamos mejor. Es decir, nos mantenemos más activos, pensamos más rápido, trabajamos con mayor intensidad. Es entonces un estrés necesario para la vida. El estrés como problema no se presenta de improviso, es más bien una reacción frente a una situación que en el fondo tiene etapas que podemos identificar. Por ejemplo, una señal de alarma, una primera sensación de incomodidad o de evitación que da cuenta de una incomodidad generalizada. También ya decíamos que cada persona tiene un nivel distinto de resistencia frente a situaciones de estrés. Superada este límite, llegamos a un estado de agotamiento que en el fondo es lo que diagnostican clínicamente como una dificultad o enfermedad de estrés. Es importante atender el estrés como enfermedad, ya que implica un desgaste para el organismo, dificultades emocionales, tendencia a la depresión, a la baja autoestima, al nerviosismo, también incapacidad para pensar tranquila y racionalmente, y dificultades para comportarse en términos sociales y en términos personales de forma adecuada. Un concepto interesante de conocer tiene que ver con el locus de control. ¿Qué significa esto? Que hay personas que tienden a un locus de control interno, es decir, a sentirse responsables frente a sus fracasos y sus éxitos. Si bien esta actitud nos da mayor control sobre la situación, hay que considerar que a veces las consecuencias de los actos que tenemos, o nuestro rendimiento, o nuestros resultados, van más allá de nuestro control.
Es importante entonces modular el locus de control. Por contraparte, la idea del locus de control externo es la tendencia de algunas personas de atribuir las consecuencias de sus conductas a factores externos. Es decir, esto me pasó, esto me sucedió. Es una situación que deja a merced del contexto y de las situaciones en que vivimos los resultados que tenemos. Si tenemos situaciones de estrés, es importante considerar que hay técnicas de control. Por ejemplo, centradas en el problema, otras técnicas de autoinstrucción y técnicas que modulan la respuesta emocional. A continuación, y como idea general, nos centraremos en cada una de ellas. Frente al estrés, hay distintas formas de enfrentamiento. Por ejemplo, es importante acudir a una terapia psicológica o farmacológica si es necesario, sobre todo si los síntomas son exacerbados y nos interfieren en nuestro actuar cotidiano. Se pueden hacer también y aprender ejercicios de relajación y de respiración que puedes investigar en internet, por ejemplo. Es importante, si uno se conoce a sí mismo, identificar cuánta carga de responsabilidad asumimos. Tiene que ser adecuada a nuestras capacidades o nuestra motivación en particular. Es también importante volver a organizar nuestros trabajos según los ritmos internos, respetar nuestras limitaciones físicas y realizar de vez en cuando actividades que nos relajen y nos gusten.